Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias ahí, Fabián, por la oportunidad de poder intercambiar un poco de conceptos y opiniones sobre esto de la formación, que es lo que nos toca hacer hace un par de años largo ya. Así que enca- encantado de poder participar y de poder hablar terminante de los jóvenes en esto de esto del deporte, no solamente de fútbol, sino del deporte, pero en la formación integral, ¿no? Eh, eh, Así que, bueno, muchas gracias a todos y seguramente Fabián dirá la modalidad, será como posición, calculo que la pregunta, eso lo definimos vos, Fabi, y bueno, cuando me digas ahí y me pongas, puedo compartir pantalla. Sí, Gabri, ya tenés la posibilidad de compartir, Y no, solamente que una Perfecto. vez que termines de disertar, Gabriel, pueden ir haciendo preguntas por el chat y después lo aprovechamos una vez que termine su disertación. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Actualmente trabajo en el Club Talleres, soy coordinador de fútbol infantil. Eh, He tenido cierta experiencia en distintos niveles competitivos, en distintos clubes, con igualdad y desigualdad de características al que estoy actualmente, ya hace un par de años, pero sí lo que es igual en todos los lugares es que en el proceso de formación uno cree que independientemente de lo que digan los libros, nosotros tenemos que tener presente que estamos formando personas a través del deporte, ¿no? Entonces, dentro de esto, y antes de irme del tema, por ahí no tengo problema si surge alguna duda en el momento y lo quieren, lo quieren preguntar, porque en realidad esto es algo, la mayoría de las cosas que hacen información, y el eslabón final sería la proyección al siguiente nivel, del fútbol infantil, que pasa al fútbol juvenil, del fútbol juvenil al fútbol profesional. Entonces, dentro de eso, que serían los pilares básicos de los cuales las instituciones se pueden sostener y deben sostenerse. Siempre surge un tema con esto, y que es una pregunta que seguramente surgirá, que es con el tema de la competencia, ¿sí? Muchas veces nosotros le tenemos miedo a la palabra competencia o a la palabra resultado, sobre todo en la formación. Yo no creo que esto es formativo competitivo, es competitivo que es distinto a ganar, ¿sí? Ser competitivo involucra un montón de cosas que no es lo mismo que ganar siempre. Nosotros tenemos miedo de nombrar la palabra competencia porque interpretamos que competencia es ganar. Y en realidad competencia es tratar de mejorar lo que tenemos con los recursos que tenemos, ¿sí? Con un plan de acción, con objetivos claros, con una metodología, y que eso muchas veces te puede llevar o no llevar a ganar. Pero la competencia, en cualquier etapa, es parte de la vida y es intentar ser mejor que uno mismo, no ser mejor que el otro. Y en eso, sí, por ahí, la institución, el nivel, eh, el recurso que tenga, puede variar. Lo que no debe variar es que nosotros confundamos resultado con rendimiento. Seguramente muchos disentirán, pero yo siempre creo que el resultado es importante, no es determinante. En una primera división el resultado es determinante. Es lo que te da el poder de continuar o no continuar. En una división formativa el resultado es importante, no determinante, sino importante, ¿sí?
Y la competencia sí creemos que es determinante, cada uno a su nivel y cada uno con su etapa. Pero siempre tratamos de explicar esto a las familias, de decir que ser competitivos no involucra ser ganador, sino estar a la altura de la competencia que estoy desarrollando existe. Dentro de la institución, creemos que hay 4 o 5 perfiles de clubes, ¿sí? Y esos perfiles de clubes está diagramado, desarrollado o, o hecho simplemente porque ese club es así. Entonces, para ser breve en esto y no demorar mucho, hablamos de que hay instituciones que tienen un perfil de club comprador, que son los clubes que permanentemente compran jugadores, ¿sí? Después tenemos los perfiles de los clubes vendedores, que es todo lo contrario, son clubes que muestran su producto y lo sacan rápido a la venta. Después tenemos los clubes que suele darse muchas veces en los equipos que ascienden de categoría y tienen poco tiempo de armar los equipos, en donde son clubes que alquilan jugadores que lo tienen durante un poco tiempo, 6 meses, un año, muchas veces para suplantar la poca experiencia que tenga su plantel en ese nivel de competencia. Tenemos los clubes que promueven jugadores, ¿sí? Que esto siempre tiene que ver mucho eh, con cada institución. Después tenemos perfiles de clubes que son contenedores, que lo que su objetivo principal es tener mucha cantidad independientemente de la calidad. Y por supuesto que, como en todos los lugares, tenemos perfiles compuestos, donde tienen uno, dos o tres características de estas que nombramos. Eh, ¿En qué se basa el perfil de los clubes? El perfil de los clubes es su historia, es su mística, son sus logros, son sus tradiciones, es lo que lo identifica, es su huella digital. Y nosotros, cuando tenemos la oportunidad de trabajar en un lugar así, no podemos desconocer cuál es el perfil de esa institución y qué perfil persigue la institución para que sea acorde a mi perfil y que sea acorde, no sé si a mis objetivos, porque los objetivos lo determina el lugar, pero sí a cómo yo me manejo. Siempre por ahí este ejemplo lo escuché en una de las charlas anteriores, y hablando en una época similar, dentro del perfil institucional, el Athletic de Bilbao, durante muchos años, y creo que actualmente lo sigue haciendo, juega solamente con jugadores nacidos dentro del País Vasco, de Cataluña, de esa zona. ¿Sí? Y se enfrentó en una competencia con el Inter, que en ese momento tenía 18 jugadores extranjeros en su plantilla. Eh, Esto no significa ni hacer un juicio de valor si lo hace bien y otro lo hace mal, si uno es bueno o si otro es malo. Simplemente lo que significa es que cada institución tiene algo determinado, tiene algo que lo identifica, y nuestra tarea tiene que ir en concordancia con ese perfil, para que podamos tener mayores posibilidades de hacer un mejor trabajo en la formación, ¿sí? Si hablamos, por supuesto que no vamos a desarrollar todo esto, después el material le queda a Fabián, eh, de la tarea de un coordinador o el perfil de un coordinador, ¿sí? Que es por ahí la tarea que me toca hacer. Muchas veces, en los diferentes niveles que uno estudia, se capacita o prepara, eh, se habla mucho más de la figura de un líder que que de un jefe, y de lo cual comparto. Yo creo que lo que podemos ejercer esta tarea, que también el entrenador, el profe, también le ejerce sobre los jugadores. Digamos, nosotros los coordinadores somos los técnicos de los técnicos, somos los profes de los profes, eh, pero yo creo, y siempre esto es mucho título personal, porque dentro de esto personal tenemos mucho en la forma de conducción, nosotros en la formación trabajamos con personas, niños o jóvenes que están en una etapa de crecimiento. Independientemente del nivel competitivo, que mientras más estrés competitivo haya, seguramente surgirán muchas más cosas distintas que en otro lugar. Uno cree que la tarea del coordinador, o yo particularmente creo, que lo más importante es entender que
por el cargo que yo ocupo, por supuesto que tengo autoridad y me tienen que hacer caso, pero en realidad yo soy un convencido que vale mucho más la autoridad moral que, que otra cosa. O sea, porque en cualquier nivel, cuando uno trabaja con grupos humanos, creemos que lo mejor para, para poder lograr lo que buscamos, lo que perseguimos, es que el recurso humano, jugadores, entrenadores, padres, áreas auxiliares, todo lo que rodea la formación, puedan sacar un plus. Y ese plus no viene escrito en el contrato, ese plus viene muchas veces de tener las cosas claras, de tener conversaciones difíciles, que por más que muchas veces nos gusten, de saber que por mi cargo seguramente tendrán que responder muchas cosas, pero para lograr que todos vamos atrás del mismo objetivo, lo importante es entender que ese plus se gana con el respeto humano, con los valores. Yo no hablo de códigos, porque código me parece que es otra cosa, pero sí de cómo uno tiene que manejarse, porque ese pequeño valor se lo dejamos al jugador y eso es lo que puede perdurar en su vida. Seguramente nosotros formamos personas a través del deporte, que muy pocos tendrán la posibilidad de hacerlo al alto nivel y muchos tendrán la posibilidad de hacerlo en otro nivel, pero lo que sí van a tener todos es nuestra preocupación en la formación integral. Por eso cuando hablamos de cuál es la tarea del coordinador, nosotros debemos administrar el recurso humano y el recurso material del club en pos de un objetivo común, y ese objetivo común tiene que ir ligado al perfil institucional, ¿sí? Y muchas veces, tanto el entrenador como el jugador, y sobre todo las tareas como las casos nuestras, que son cargos jerárquicos o cargos políticos, hay que tener muy presente que tenemos que ser muy consecuentes con la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en el alto nivel de competencia se toman un montón de decisiones a diario y que nosotros tenemos que entender que cada vez que decidimos algo, renunciamos a algo. Entonces, si yo decido poner a un jugador, estoy renunciando a poner a otro jugador. Y esto, llevado a la formación, no tiene que nublarnos el resultado. Sí hay que tenerlo presente, porque es un buen parámetro, pero lo que trabajamos en la formación, lo primero que tenemos que tener presente, ya sea como entrenador, como coordinador, como profe, es que nuestra principal tarea es sembrar la semilla. Después vemos si el árbol crece o no, y muchas veces no lo vemos porque nos vamos a otro lugar. Pero si no sembramos una buena semilla, si no hacemos un buen cimiento en la casa, eh, que es todo lo que no se ve. El cimiento es la base y muchas veces, tanto el cimiento como el techo, es la parte más cara de una construcción. En el cimiento todo eso no se ve porque va bajo tierra, pero es lo que sostiene la estructura de la casa para que pueda crecer. Nuestra tarea, eh, en cualquier etapa de la formación, va en relación a esto, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay un montón de tareas específicas que dentro de esas tareas, dentro de esas obligaciones, dentro de esos derechos, hay muchas cosas que dependen del nivel de competencia, de la estructura de la institución, ¿sí? Del perfil del recurso humano que podamos tener, del objetivo que persigamos, pero básicamente, si yo tuviera que resumir mi tarea, independientemente del plan metodológico y de llevar a cabo el plan formativo, yo creo que lo más importante que nosotros podemos lograr es una armonía en ir todos detrás del mismo objetivo y por supuesto consiguiéndolo y entendiendo que cada persona es distinta y que nuestra tarea es que el objetivo común sea similar a todos. Entonces, uno considera que es muy importante, y yo creo que todo va ligado a todo, si no ponemos el objetivo común como tarea principal, es muy difícil que podamos sortear distintas etapas para llegar a eso que buscamos como institución.
Entonces me ha tocado estar en el máximo nivel de competencia y me ha tocado también poner las redes, marcar la cancha, llegar la cancha porque no se veía por la tierra. Y en cualquiera de los dos lugares se aprende. El objetivo es siempre el mismo. Varía la forma que los humanos, por el recurso económico, pero el objetivo es siempre igual. Entonces, uno es convencido de que eh, tiene que ser auténtico, tiene que ser como le nace, sabiendo que sus decisiones pueden ser trascendentes o importantes, y al mismo tiempo yo tengo presente, y me toca trabajar en una institución que no hablo como hincha, porque soy hincha de otro club, eh, pero sí por pertenecer y estar allá adentro, que tiene un montón de recursos, que van en un proceso de crecimiento, pero que lo más importante sigue siendo el jugador. Entonces, uno en esta tarea tiene que saber que todos los análisis, todas las estadísticas, que todo lo tecnológico sirve, el análisis de video, los drones, GPS, la actualización subjetiva del esfuerzo, todo sirve para armar el conjunto de las tareas a determinar, pero el cara a cara, el poder hablar, el poder sembrar valores, a criterio mío sigue siendo lo más importante, y me toca hacerlo en un lugar que es ultra competitivo. Eh, pero tratamos de no olvidarnos de No, esa pero parte, pregunté y vos. tratamos de no olvidarnos de esa parte, porque es lo que va a permitir que el jugador pueda seguir desarrollándose en nuestra institución o en otra institución. Entonces, siempre surge la pregunta si es importante el GPS, si es importante el análisis de video, y todo es importante. Todo, todo es importante y todo suma. Lo determinante, como dice un amigo, la cancha no miente, sigue siendo el cara a cara con el jugador y aprovechar todos los recursos que podamos tener para llevarlo a cabo en este proceso formativo, pero sin olvidarnos de lo más importante, ¿sí? Entonces, dentro de eso, por supuesto, que si tenemos ese recurso lo tenemos que aprovechar, pero te va a tocar en otro lugar que no lo tenés, y no es que todo lo que rodea al fútbol competitivo es importante, no es determinante, es como el resultado es importante en la formación, no determinante. Lo que es determinante es el rendimiento. Todo esto que rodea y todos estos recursos tecnológicos, por supuesto que hay que capacitarse para poder aprovecharlos, pero no nos tiene que llevar a equivocarnos y a equivocar el camino en la formación, en donde sigue siendo lo humano lo más importante. Y me ha tocado estar en planteles de primera división en un nivel altísimo de competencia, y yo no creo que es lo mismo. Aprovechar los recursos que tenemos, pero sin olvidarnos de los valores humanos. Entonces, si uno habla de formación, en la etapa infantil o en la etapa juvenil, y esto, muchas de las cosas que van a ver, que van a escuchar no incluyen si está bien o está mal, sino que es lo que uno siente y lo que uno trata de desarrollar. Para mí el entrenador y el profe es prácticamente lo mismo, son formadores los dos. En realidad es un formador todo el que está en la institución. Por eso van a ver que no hablamos ni de parte técnica, ni de táctica, ni de específica, porque creemos que el formador, independientemente del cargo que tenga, si no se trabaja en conjunto con un objetivo común, y donde el profe no puede intervenir en la parte técnica, el técnico no puede intervenir en la parte física, independientemente de los roles de cada uno, uno cree que es la mejor forma de llevarlo adelante. Entonces, eh, para conducir, y a modo de ejemplo, eh, es como por ahí dice Velasco, ¿no? Que es un técnico de otro deporte, en donde dice que, como en cualquier rubro, uno cree que la comunicación es lo más importante, y él lo ejemplifica de una forma que está ahí con números, pero también lo dice desde este lado. En una buena comunicación no es tanto lo que yo digo, sino lo que el otro entiende. Y dentro de esto, por supuesto que los entrenadores
que los formadores, que los profes, tienen un eje transversal donde tienen ciertos parámetros que tienen que cumplir para poder llevar a cabo su tarea, ¿sí? Entonces, dentro de esos formadores hay un montón de tareas específicas, individuales o colectivas, que llevan a que este jugador pueda transitar por una etapa como si fuera un colegio, en donde primero aprende una cosa y después aprende otra. Cuando uno va al colegio, no aprende primero a multiplicar antes de sumar, acá es muy similar. Entonces, por eso cuando hablamos en nuestra tarea de coordinador de un plan formativo, de una línea metodológica, tiene que ser acorde a la edad. Entonces, nuestra tarea como formadores, ¿sí? Es saber, independientemente de las funciones y obligaciones que tenemos por nuestra tarea, eh, primero para trabajar de esto, te tiene que gustar mucho, porque evidentemente no hablamos solamente de, de la formación, sino que hay un sinnúmero de cosas que involucran, sobre todo en la etapa formativa del jugador, y en donde no alcanza con las 2 o 3 horas que estamos en el lugar de entrenamiento, sino que muchas veces es 10 veces más la cantidad de horas. Por eso hablamos de que tenemos que ser apasionados, pero para ser apasionados tiene que privilegiar lo que hablábamos recién, que era de poder dar ese plus, y para dar ese plus es importante que nosotros los que conducimos podamos dar el ejemplo desde ese lugar, porque uno entiende que el carnet o el título te habilita a, a dar la tarea, pero para darla mejor, para estar más perfeccionado, para entender los objetivos, necesitamos ese plus que va del lado del humano. Entonces, cuando uno habla de formación, y hablamos de formadores, independientemente de que sea técnico, profe, utilero, kinesiólogo, médico o administrativo, todos en algún momento generamos ese espacio de formación y debemos guiarnos por estos ejes transversales que tiene que tener un conductor, que tiene que tener un formador, ¿sí? Entonces, por ahí, como dice Bielsa, entre algunas de las muchas cosas que él habla, que dice que los entrenadores podemos cometer 2 pecados graves: hacer caminar a jugadores que vuelan o pretender que vuelan los jugadores que solo pueden caminar. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno en su función y en su lugar es importante, que nosotros tenemos que visualizar eso en el jugador para poder desarrollarlo de la mejor forma posible. Y no todos, ni adultos, ni jóvenes, ni niños, están preparados para la alta competencia, que involucra un montón de cosas que por ahí los profes los pueden decir mejor que yo, pero sí la parte humana y de la formación integral es para todos. Entonces, yo trato de entender y trato de aplicar, digo trato porque uno nunca sabe si lo hace bien o mal, de que en la formación todos somos importantes, algunos con lugares más importantes que otros, pero estamos tratando con niños y jóvenes que están formándose para su vida, que después podrán o no podrán ser jugadores profesionales. Entonces, independientemente de lo que dicta la profesión, tenemos que tener algo más para que ese jugador, nosotros en su formación, podamos haber contribuido para que ese niño o ese joven siga creciendo. Entonces, cuando hablamos del perfil del jugador, más allá de la característica de jugador que tenemos que formar, que eso tiene que depender mucho de la institución y del perfil institucional, lo que yo creo, y como dije antes, siempre a título personal, que tiene que ser determinante, y sobre todo en la etapa de fútbol infantil, mucho más que la de juvenil, eh, y esto por ahí muchas veces me tocó a mí hablarlo, decirlo, y no me tocó encontrar mucha bibliografía al respecto. Eh, Primero tenemos que tener presente que los niños en su formación tienen que vivir, sentir, practicar diferentes posiciones, diferentes lugares en el campo de juego,
porque es su formación que le puede servir para su futuro. Más allá de lo que diga el papá o la mamá, que todos los que trabajamos en formación sabemos todo lo que eso significa, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado también de cómo tratamos a los niños o a los jóvenes, porque muchas veces nos pasa todo que por algo de la competencia llevamos a decir algo de algún jugador sin darnos cuenta, tanto en niños como en adultos, y eso muchas veces crea ciertas falsas expectativas, desde llamarlo un crack cuando es chico, como hasta llamarlo un tronco, y muchas veces eso nosotros logramos o que se frustren o que se crean más de lo que es, ¿sí? Entendemos que todos tienen que estudiar y debemos nosotros apoyar e incentivar eso, por lo que hablábamos recién. Es un número muy bajo de jugadores el que puede llegar a otro nivel de competencia, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de rotar, ¿por qué decimos rotar? Porque en un nivel competitivo como el que estamos, muchas veces el jugador que siempre juega y el que se ve bien, no tiene o no sabe lo que es lo que siente la gran mayoría cuando el técnico pasa la formación, bueno, hoy en el grupo de WhatsApp, pero antes lo pasaba en la carpetita parándose al frente, y son etapas que tienen que vivir, porque después, cuando se encuentran en otro nivel, en donde a lo mejor son más chicos de edad, o todos juegan bien, esto que no vivió en su etapa de formación, seguramente después le va a jugar en contra. Todas estas cosas, por ahí uno lo habla desde las cosas que no hemos tenido que ir viviendo y desarrollando, y que lo hablamos a diario con compañeros, tanto de mi institución como de otras, y muchas veces todo esto no está en la parte científica, técnica o metodológica específica, sino que está en la relación. Por eso entendemos que cada jugador es único, que cada niño es único, que cada joven es único, y que al mismo tiempo son únicos y son todos diferentes, ¿sí? Que en esa diferencia pueden tener distintas formas, distintas capacidades, no solamente capacidades técnicas, sino físicas, motrices, genéticas, ¿sí? En la formación siempre es importante entender en qué puesto juega hoy y en qué puesto va a terminar jugando o uno intuye que va a terminar jugando. ¿Por qué? Porque cuando le toca estar en una institución con la que me toca estar hoy, eh, el departamento de scouting que nos trae jugadores, el 80% de los que vienen juegan de lo mismo. Y después de ese 80% que vino, que fichó a lo mejor el 30%, salvo en casos muy puntuales que pueden ser los arqueros y alguna posición más, el resto varía. Podemos decir que muchos de los chicos que han tenido la oportunidad de seguir creciendo en mi etapa de coordinador, no solamente en mi club, sino en otro, vinieron jugando de delantero y también jugando en la selección de marcadores laterales. Si nosotros solamente nos encasillamos con lo que tiene en ese momento y en ese lugar y no podemos visualizar, darle una oportunidad más para el futuro, seguramente estamos cometiendo un error, ¿sí? Que no involucra no intentar ganar o no ser competitivo, sino que nos estaríamos olvidando de que en esta etapa de formación, si el jugador no lo vivencia ahí, difícilmente lo diferencia después. Por eso hablamos de un puesto actual y de un posible puesto a futuro. Por supuesto que esto después, cuando uno juega de una cosa y lo ponemos de otra, después ya sabemos cómo pasa con el papá, cómo pasa con la mamá, pero no tenemos que claudicar en eso, porque eso nos da un valor extra y a fin de cuentas lo terminamos viendo después. ¿Sí? Lo que trabaja en el fútbol infantil es como decíamos antes, siembran la semilla, al árbol a veces lo ven y a veces no lo ven. El éxito de los que trabajamos en la formación es ver que un pibe juega en primera, es ver que está convocado a selección, es ver que se va sosteniendo en el tiempo. Cuando nosotros entendamos esto, ¿y qué tenemos que tener presente? Que tenemos que prepararlo para toda la carrera deportiva y no solamente para que llegue a primera. Por eso hablamos del estudio, de la formación integral, porque posiblemente llegue a primera y así mismo llegue, tiene que saber cómo manejarse, ¿sí? Entonces, intentamos crear hábito para toda su vida deportiva. Eh, Así como puedo poner algún ejemplo que no corresponde a ser nombre propio, como un jugador que jugaba de una cosa y también jugó en un mundial de lateral cuando jugaba de delantero, también puedo poner otros ejemplos de jugadores que no tuvieron esa misma formación o esa misma capacidad o esa misma fortuna y se tuvieron que ir a jugar al interior, pero que encontraron que por la formación que pudieron tener,
entre lo que le dieron en su familia, el colegio, la institución, pudo desenvolverse mejor, pudo encontrar su lugar en el mundo, en algún pueblo del interior, pudo conseguir trabajo en la municipalidad, en ese lugar, y seguramente encontró su lugar en el mundo. Y nosotros en esa etapa también contribuimos a la formación, porque lo primero que tenemos que tener presente es que en un nivel competitivo alto, para tener un jugador de alta competencia, tenemos que tener una familia de alta competencia. Si nosotros contamos con un departamento médico integral, donde tenemos distintos profesionales para abordar el tema de la salud, desde kinesiología, nutrición, psicología, ya adaptadores, médico clínico, pero el jugador después termina de entrenar y su alimentación no es adecuada, su cuidado no es adecuado, es muy difícil que pueda crecer. Entonces, para tener nosotros un jugador de alta competencia, tenemos familia de alta competencia, o deberíamos tener familia de alta competencia, lo que nos obliga y nos lleva a hacer 3 o 4 talleres de padres, a donde podemos explicar qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos. No solamente me ha tocado hacerlo en este club, sino en distintos clubes, en donde le explicamos a la familia qué es lo que nosotros pretendemos del jugador, sabemos qué pretende la familia y la institución, y como diría mi gran amigo el Pato Nivel, somos socios en la formación. Cada uno aporta algo. ¿Para qué? Los que tenemos hijos, por eso uno trata de entender a los padres. eh, yo creo que en el fútbol, lo más genuino que tiene el fútbol para mí es el hincha, y el hincha no razona. Yo cuando voy a la cancha a ver a mi equipo me cuesta un poco razonar, porque soy hincha, me olvido de mi profesión. Cuando uno es padre, es muy difícil ser objetivo, porque estás hablando de lo más importante que tiene en tu vida, que es tu hijo o tu hija. Entonces no podés ser totalmente objetivo ni parcial. Entonces nuestra tarea es entender esa parte sin dejar de renunciar a lo que realmente es lo principal y entender que para que el jugador sea competitivo, independientemente de lo que le brinde el club, tiene que tener una familia que sea competitiva. Y muchas veces esto es lo que más nos cuesta, ¿sí? Y algo que hablamos a diario nosotros con los compañeros es esto de la misma edad dentro de la edad que tiene el fútbol infantil. Y no es un juego de palabras, ¿no? Nosotros creemos que en el fútbol infantil específicamente hay 3 edades dentro de la misma edad, ¿sí? Tenemos la edad cronológica, que es la edad que dice su documento, que es el año que nació. El que nació en la categoría 2011 es 2011, tiene 12 años, 13 años. Eso es su edad cronológica, es lo que dice su documento, y es el lugar que le va a tocar competir. Después tenemos la edad biológica, que la edad biológica es la que su cuerpo le está indicando en ese momento. Crecimiento tardío, crecimiento precoz, eh, distintos tipos de desarrollo, distintas contexturas físicas, distintos niveles evolutivos. Y eso no depende ni del profe ni de la familia, sino del jugador. Y no lo puede manejar el jugador, ¿sí? Nos encontramos en la misma categoría con un jugador que tiene 1,90 m a otro jugador que tiene 1,35 m. Independientemente de lo que pueda seguir viendo en el futuro, si el jugador de 1,90 m hizo un pico de crecimiento y creció 15 centímetros en un año, seguramente estará descoordinado, tendrá muchos dolores, será torpe sus movimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque su cuerpo se está adaptando a otro tipo de cosas. Entonces, no podemos nosotros desconocer que la edad biológica en ciertos lugares es un parámetro a tener presente porque todavía no se desarrolló. En el interior, en muchos clubes del interior, en la gran mayoría, juegan con en la etapa de fútbol infantil de formación con 2 categorías, 2 años en una misma edad. Entonces, en un sub-13 tenemos jugadores 2011 y 2012. Y nos encontramos con casos que un jugador cumple años en enero de 2011 y otro jugador que integra el plantel cumple años en diciembre del 2012. Es decir, casi 2 años de diferencia. Esos 2 años de diferencia muchas veces se nota en la parte biológica, en su desarrollo. Entonces, por ahí deberíamos tener la paciencia, digo deberíamos porque no siempre está, para entender que eso no depende del niño, no depende del padre, no depende de la madre. Es algo biológico
y que tenemos que tomar las evaluaciones necesarias y las decisiones necesarias para poder entenderlo y desarrollarlo. Y por último, tenemos lo que entendemos como edad deportiva, que es el tiempo que hace deporte y el lugar de donde proviene. ¿Por qué el lugar de donde proviene? Por lo que hablamos de los perfiles. Si en una etapa recibimos a un niño de 9 años y viene de una escuela donde solo busca competir y donde el único afán del dueño de la escuela de fútbol es ganar partidos, va a venir con algo incorporado que es propio de él. De la misma forma, si nos encontramos que en este caso tenemos un jugador que viene de una escuela que es totalmente integral, en donde su único perfil es contener jugadores, porque es un ente que sea municipal, privado o de un propio, que tiene como principal recurso darle un comedor y una taza de café a los chicos, su formación será distinta, no porque su profe sea mejor o peor, sino que va a tener algo incorporado que es distinto al resto. Entonces, cuando nosotros hablamos del tiempo que hace que realiza deporte, no fútbol, deporte, y de qué lugar proviene, ¿esto qué nos da? Un parámetro muy importante para saber hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Eh, si nos encontramos que a lo mejor tenemos un arquero que tiene la contextura de arquero, ¿sí? Y en ese caso eh, no significa que sea bueno o malo, pero que hace 6 meses que hace el deporte porque viene de hacer otro deporte, ¿esto qué quiere decir? Que lo que tiene en ese momento es propio de él. No podemos evaluarlos en igualdad de condiciones, ¿sí? A otro. ¿Por qué? Porque él no lo podemos evaluar con un arquero que en la institución hace 4 años que tiene entrenador de arqueros y que hace 4 años que compite a uno que viene nuevo y que recién ingresa a este mundo del deporte. Tenemos que ser muy objetivos en esas evaluaciones y esto muchas veces simplemente lo descubrimos en la charla con el jugador, independientemente de su familia con el jugador, ¿sí? Me gusta Gabriel, siempre mucho hablar de... Gabriel, Sí, discúlpame, te hacen una pregunta casualmente con lo que estás hablando un poquito vos ahora. ¿Me escuchas bien. bien? Sí, 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 decime. Sí, No vi el chat, disculpa. bien. Maor Rosén pregunta, ¿cuál es la definición de rendimiento en niño? Y de acuerdo a la definición de rendimiento, ¿cuáles son las habilidades que vos considerás principal para evaluar el rendimiento de un niño? Está Pregunta en el chat compleja. la pregunta, está en el chat la pregunta por ahí Bien. si la Eh, quieres ver. digo que, ¿qué interpreto yo? Que muchas veces a lo mejor no es parámetro. Cuando uno habla de rendimiento, es lo que intentamos entender. La relación que puede haber entre los objetivos que tenemos establecidos o predeterminados y cómo hacemos para alcanzar ese objetivo con los recursos que tenemos, ¿sí? Si, si yo hablo de rendimiento, a diferencia de resultado, podemos tener un buen rendimiento y en el último jugada del partido nos hicieron un gol y perdemos 1-0. El resultado fue negativo, pero el rendimiento fue positivo. ¿Por qué fue positivo? Porque competimos en igualdad de condiciones o en desigualdad de condiciones, porque el rival tiene un nivel mejor que el mío, pero fuimos competitivos, porque pudimos alcanzar el objetivo que nos planteamos de acuerdo al recurso que tenemos para lograrlo. Entonces, eh, usualmente nosotros siempre, la mayoría de las veces, medimos a través de distintos parámetros, de distintos niveles. Si hablamos de un nivel competitivo con el GPS, podemos medir intensidad, distancias, kilómetros. Con los test de esfuerzo o de velocidad, podemos medir eh, cuánto salta, en qué distancia corre la cantidad de metros.
Eh, si hacemos un análisis del partido, podemos medir y evaluar cómo fueron sus posicionamientos, cómo fue el control de todo que estuvo, qué tipo de decisiones tomó. Pero independientemente de todo eso, esto es personal, yo creo que lo más importante es ver que dentro de lo que tenemos, cómo pudimos mejorarlo, ¿sí? Y lograr que ese rendimiento esté lo más cercano posible al objetivo que buscamos con los recursos que teníamos en ese momento, ¿sí? Por ahí es medio difícil de explicarlo, pero si me toca jugar un partido ante un rival que puede tener mi mismo nivel de competencia, pero con otros recursos superiores al mío, y en eso a mí me tocó viajar 10 horas seguidas, llegar y jugar, y el otro rival no le tocó viajar, evidentemente el rendimiento puede mermar por objetivos no alcanzados, pero porque no tuvimos el recurso para igualar el objetivo. Por eso muchas veces esto puede ser subjetivo, porque la forma de medirlo o de evaluarlo, independientemente de lo que diga la parte científica o tecnológica, termina siendo esto de decir, mira, nos tocó venir a jugar con un jugador que hacía 3 partidos que no jugaba, porque estaba en un nivel bajo, por distintos motivos encontró un lugar, jugó y cumplió. Su rendimiento fue bueno en ese partido, en ese lugar, porque venía con poca carga de minutos y se encontró con un lugar que supo aprovechar. Por eso nosotros siempre tratamos de hacer análisis individuales y en conjunto, ¿sí? No sé si te respondí la pregunta, pero es un poco lo que entiendo. Gabriel, discúlpame, ahí Luciano hace una, digamos, una afirmación. Rendimos, el rendimiento lo veo más asociado con la evaluación, dice, ¿no? Si rendimos bien es porque consideramos que hemos evaluado positivamente. Si rendimos mal, ¿Vimos evaluamos bien? negativamente. ¿Cómo se cortó? Disculpa. Dice, Luciano dice, Sí. rendimiento lo veo más asociado con la evaluación. Si rendimos bien es porque consideramos que no hemos evaluado positivamente. Perdón, te lo voy a decir nuevamente, perdón. Rendimiento lo veo más asociado con la evaluación. Si rendimos bien es porque consideramos que no hemos evaluado positivamente. Si rendimos mal, evaluamos negativamente. Lo asocia más a una evaluación y a una posterior resultante, digamos, después de la evaluación. Si evaluaste bien, has rendido bien. Si evaluaste mal, seguramente el rendimiento es negativo. Y Adrián No, Agüero, no siempre sería así, discúlpame, bien, y te sí, explico por qué. bien, Eh, Personal es esto, ¿no? Siempre uno habla a título personal. Muchas veces hay distintos factores que son ajenos y que no podemos manejar o prever que determinan distintos rendimientos, bien. ¿sí? Eh, yo creo que independientemente de lo que puede ser un resultado, que repito, para mí el resultado es importante dentro de la competencia, no determinante, pero sí importante, creo que el rendimiento, independientemente del rigor científico para medirlo, o de qué buscaríamos para medir y alcanzar ese objetivo, para mí es mucho más importante saber qué recursos tenemos y con qué contamos para lograr el objetivo. Eh, Te voy a poner un ejemplo, capaz que sea pavo, pero cosas que me pasaron. Un jugador que lo van a ver jugar de selección argentina en una competencia, para evaluarlo para una posible convocatoria. Jugador bastante especial, con muchos problemas en su familia, con muchos problemas en su entorno, en su contexto social. Eh, claro, en ese momento, cuando empieza a surgir, aparece alguien que lo ayuda, le llegan unos botines y comete el error de utilizar los botines en competencia. A los 10 minutos le hicieron una ampolla, no pudo jugar más, tuvo que salir de la cancha. Eh, Queda afuera del partido que lo estaban evaluando por algo ajeno.
Cuando después yo le pregunto, digo, negro, ¿cómo usas botines nuevos en competencia? Y me contestó, Gaby, yo nunca tuve botines nuevos. Yo no sabía Claro, cuándo había que usarlos. Eso que fue ajeno mermó en su rendimiento. El análisis que se pudo hacer sobre ese jugador en el tiempo que disputó no fue positivo porque lo que le sucedió no pudo ser positivo. Solamente lo que por ahí lo conocían podían saber si podía dar más o no. Lo que vio la persona que lo fue a ver fue que su rendimiento no fue óptimo o no fue ni siquiera bueno, pero fue por algo ajeno. Entonces, por eso digo, muchas veces hay cosas o resultan cosas o factores que no pueden ser medidos desde el área científica. bien. ¿Sí? Bien, perfecto, era una acotación que hacía Luciano ahí y te demoro una pregunta más que me lo hace Adrián Agüero. Dice, ¿es tan bueno o es malo ayudar al jugador a tener una mentalidad ganadora? No es solamente para los partidos, sino para el crecimiento del jugador. Como comer bien, llegar temprano al entrenamiento, entrenar con disciplina y todo eso. Bueno, es como Es una que para mí acotación. son hábitos de conducta que le sirven para su vida deportiva, no solamente para jugar en primera, sino para su vida deportiva y para su vida social. Eh, Bien, Uno perfecto. cree que desde nuestro lado, bueno, mi hijo ya está más grande, pero cuando los niños son chicos, escuchan más al profe que, Es así. que al técnico. Entonces, creemos y estamos convencidos de que dentro de eso, todos los hábitos que podamos inculcarle nunca están de más. Bien, Y eso lo va a llevar a ser más competitivo, no solamente en el club, sino en su facultad, en su trabajo. Si yo tengo un trabajo, no es lo mismo si entro a las 8 llegar a las 8 menos 10 que llegar a las 8 y 10. No es igual. bien, Eso no involucra solamente esto. Por eso uno cree que la formación tiene que ser integral. Y en eso de la competencia, yo siempre trato de diferenciar que ser competitivo no es ser ganador, son cosas distintas, a criterio mío, ¿no? perfecto. Puedes continuar. Bien, gracias, Fabián. Dentro de esto, cuando hablamos del, del proceso metodológico, ¿qué creemos? Y hablo por mí, ¿cuál fue el mayor error que cometí como coordinador? No digo que el único, porque hay un millón, pero sí el mayor error es decir que todas las categorías jueguen iguales. Que yo voy a decir, todas las categorías juegan con este sistema de juego. Y me empiezo a ver un jugador y me dijo, Gaby, me están matando por vos. 13 años tenía que jugar. ¿Por qué? Le digo. Y porque vos me mandas a jugar una cosa porque el técnico nos exige que juguemos con este sistema y me ponen a mí a jugar de esto que yo no estoy. Por hacerte caso a vos, me están perjudicando a mí. Eh, Esa pequeña charla con un jugador me hizo ver, digo, pero qué estúpido que soy. En cualquier nivel de competencia, independientemente de la formación, uno cree que los sistemas son flexibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema de juego interpretamos que es algo estático, que una vez que empezó el partido, la pelota se mueve y el sistema puede cambiar. Estamos hablando de la formación, no de primera división, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros interpretamos como determinante? Es la idea de juego. La idea de juego es cómo yo siento el fútbol, cómo siente la institución el fútbol, cómo es lo que lo identifica, qué es la idea que es propia de ese lugar. Eso sí no transamos. Che, la idea de juego de esta institución es que los laterales pasen al ataque, ser siempre agresivos, intentar ser protagonistas. Ahora, después, cómo distribuimos los jugadores depende mucho del perfil del jugador, depende mucho de las características del jugador y depende mucho de que en edades tempranas respetamos el sistema básico 1-4-3-3 porque es el más fácil de aprender y donde se desprenden la mayoría de los sistemas, ¿sí? A nivel general son 16 sistemas los más usados, pero se han contado más de 34. Entonces, ¿qué uno cree? Que en la formación, y en realidad en cualquier partido, dentro del partido hay micropartidos. Hay distintos momentos del partido que llevan a distintas situaciones
y que llevan a distintas formaciones de distintos esquemas tácticos. Lo que sí interpretamos es que aprendan las funciones del lugar que le toca desarrollar. Pero si nos encasillamos con un sistema, ¿sí? Independientemente de que podamos tener razón de que esa categoría tiene el perfil para jugar ese sistema, lo estamos coartando a ese niño o a ese joven a que aprenda diferentes funciones que después le van a servir en su futuro. Entonces, ¿qué no transamos nosotros en la formación? La idea de juego. ¿Sí? El club pide que los laterales pasen al ataque porque por su historia, por su identidad, por su mística, juegan así. Como el otro club pide que los laterales no ataquen, no significa que sea un juicio de valor si es bueno o es malo. La idea de juego no transamos. Sí transamos el sistema o el plan de juegos que sea acorde al nivel de los niños, al nivel competitivo y a la característica del plantel. ¿Sí? Entonces, priorizamos el funcionamiento colectivo, porque el juego es un deporte colectivo, pero entendemos que también nosotros tenemos que evaluar sobre la categoría, pero sobre el jugador, porque en esto de la formación, que el éxito es pasar a la siguiente etapa y que pueda perdurar en el tiempo, podemos hacer análisis colectivo, pero también tenemos que hacer análisis individuales. Entonces, ¿en qué forma nosotros buscamos qué características en la etapa formativa? Entendemos que hay que ser flexible, entendemos que hay que adaptarse a la edad, al contexto, al nivel competitivo, a su edad biológica, a su edad deportiva, sin resignar la idea de juego que nos identifica. ¿Sí? Eh, lo que nos identifica es propio, es nuestro. Entonces, nosotros, ¿qué tratamos de utilizar? El 1-4-3-3, el 1-4-3-1-2. Pero una vez que empezó el partido, el sistema cambia. Entonces, ¿qué interpretamos? Si ese uno, que es el enganche, eh, la jugada lo lleva hacia otro lugar o el contexto del partido, que sepa resolver esa función. Por supuesto que a medida que los niños van creciendo y se van desarrollando, empiezan a adquirir ciertas características que la empiezan a determinar en un posible lugar más cercano al futuro de lo que puede llegar a jugar. Pero no tenemos que olvidarnos que en esta etapa de formación uno cree que es más importante la identidad y la idea que el sistema, ¿sí? Porque la identidad y la idea van en relación a lo que es el sistema. Y el sistema, una vez que empezó el partido y la pelota se mueve y varía, lo que tenemos que aprender es la función, ¿sí? Cuando le toca estar en el fútbol profesional o en un fútbol de otro nivel de competencia mayor, yo tengo una teoría que uno no juega como quiere, uno juega como puede o como lo dejan. En cambio, en la formación, uno puede jugar como indica la idea de juego y seguramente va a tener contrastes que no le va a permitir jugar como quisiera, ¿sí? Pero independientemente de eso, si nosotros, y digo, cometí el error más grande como coordinador, de creer que todos jugaran igual y que los sistemas fueran rígidos, ¿por qué? Porque estamos coartando a un niño o un joven en su etapa de crecimiento. Por supuesto que nos basamos en las ventajas y en las desventajas de un sistema madre, que es el 1433, que en relación a eso diagramamos lo otro. En nuestro caso, siempre buscamos de que si decimos, bueno, tenemos tres enganches en cancha y tratamos de que jueguen los tres, en distintas funciones, pero de que jueguen los tres. Y en relación a eso, irle agregando distintas tareas y distintas funciones para que pueda desarrollar no solamente en el presente, sino en el futuro. Pero no nos encasillamos en un sistema de juego, sí en una idea de juego que tratamos de respetar. ¿Sí? Dentro de eso, ¿qué vemos? Nosotros tenemos un manual, que bueno, en este caso es el manual mío, que tenemos eh, contenidos, ¿sí? Que en mi caso tenemos un manual institucional, pero yo en mi caso tengo mi propio manual de entrenamiento, que cuenta de diferentes ejercicios basado en 6 carpetas específicas, en donde en relación a eso tratamos de construir lo mejor
y de buscar lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué digo de buscar? Porque en esto de la metodología, ustedes verán que yo recién, terminando la charla, lo hablo, porque en la formación uno considera que hay muchas cosas que son iguales o más importantes que el perfil metodológico. ¿Sí? Entonces, entendemos que tenemos que entrenar en situación de juego, entendemos que uno siempre debe estar activo para realizar la tarea, que uno entiende que el éxito del ejercicio es si se entendió y si lo pueden aplicar, si es cómo yo conduzco, es saber qué objetivos busco con el ejercicio. Hoy, con el tema de la virtualidad y de la tecnología, es muy simple y muy sencillo bajar un ejercicio y después intentar llevarlo a cabo. Ahora, cuando uno solamente copia lo que tiene, hay que ver si en ese lugar y de lo que está copiando tiene la misma calidad de jugadores, el mismo recurso humano, el mismo nivel de infraestructura. Entonces, yo soy un convencido de que en esto del fútbol no hay que ser tan misterioso ni tan rebuscado. Yo creo que mientras uno más arriba esté, más simple tiene que estar para poder transmitir en una forma simple que se entienda lo que nosotros necesitamos. Entonces, dentro del manual, que bueno, en este caso es el mío, no el de la institución, uno trata de separarlo en 6 carpetas generales. ¿Por qué digo esto? Porque una frase que leí por ahí, que uno juega como entrena, uno entrena como aprendió y uno aprendió como le enseñaron. Entonces, ¿qué creo yo? Que muchas veces es muy difícil ser simple, porque para ser simple te involucra dar una explicación de 5 minutos y no de 3 horas, y en donde todos lo puedan entender. Por supuesto que después todo esto depende del nivel competitivo, pero yo entiendo y interpreto que en el fútbol no hay que ser tan misterioso, porque no es que está todo inventado, siempre surge algo nuevo, pero lo importante siempre es cómo yo puedo transmitir, qué objetivo persigo y cómo lo llevo a cabo. Entonces, si yo entiendo que hoy me toca hacer un duelo, ¿sí? Que yo saqué de internet el ejercicio de duelo, yo no sé si el que hizo el manual o el que diagramó el ejercicio, qué objetivo persiguió. Porque en el duelo puede haber parte defensiva, parte ofensiva, puede haber transiciones, puede ser un duelo que buscamos una intensidad física, puede ser un duelo que buscamos un posicionamiento defensivo. El objetivo y conducir el ejercicio es lo más difícil que hacerlo. Entonces, dentro de esto, cuando lo separamos, o cuando me toca a mí separarlos y no hacerlo en la institución, porque tenemos un manual propio, de los cuales por supuesto que participamos en todos los ejercicios, pero lo determinante es que en la metodología, ¿sí? Sea primero acorde a la edad de los niños o a la edad de los jóvenes, no solamente el ejercicio, ¿sí? Sino el léxico, la explicación, cómo llevarlo a cabo. Yo no le puedo hablar igual a un niño de 7 años que a un preadolescente de 12, que a un adolescente de 15, porque lo va a entender de distintas formas. Lo que sí tengo que tener en claro es qué objetivo persigo dentro de eso para poder ejecutarlo de acuerdo al perfil del jugador, de acuerdo al perfil institucional y de acuerdo a lo que yo busco en la metodología, ¿sí? Por eso, eh, cada uno tiene su propia idea, ¿no? Pero, ¿por qué lo separo en 6 lugares? Las partes iniciales son el proceso previo al núcleo principal que va a tener un entrenamiento. Los reducidos, en inferioridad, en superioridad, en igualdad, con diferentes consignas. Los duelos, que es algo que en el fútbol actual y moderno es muy importante, no determinante, pero muy importante. Los ejercicios específicos ofensivos, tanto individual como colectivo. Los ejercicios específicos defensivos, tanto individual como colectivo. Y las transiciones. ¿Qué son las transiciones? Eh, por ahí muchas veces uno trata de decir las cosas como le nacen, ¿no? Yo creo que en el fútbol, en el de fútbol de ayer, en el fútbol de hoy, en el fútbol de mañana, va a seguir habiendo 4 momentos. El ataque, la defensa, la transición de defensa-ataque y la transición de ataque-defensa. Que para nosotros son los específicos ofensivos-defensivos. ¿Sí? Entonces, dentro de esto,
no es que no sea importante, sí es importante, pero en la formación uno cree que esto es una parte más. Y es importante para su vida, y es importante para su vida deportiva, por supuesto que sí. Ahora, creo que no es determinante, porque cada uno, hay una frase que dice que cada maestrito con su librito, yo la cambiaría y diría que la metodología y el perfil metodológico tiene que ser institucional, tiene que ser del dueño de la escuela de fútbol, o de la historia del club, o de quien sea, acorde a que lo estamos ejerciendo. Pero todos podemos sacar. Hoy son 3 minutos para bajar una calificación, para sacar un ejercicio. De hecho, después que quiera, le puedo pasar el manual y verán que es lo mismo que hacemos todos. Yo me llevé la tarea de poder llevarlo en forma audiovisual y en forma escrita. ¿Para qué? Para en base a eso irlo modificando. Entonces, cuando uno habla de esto, en el manual bueno, que uno va desarrollando permanentemente, tengo el formato del ejercicio, ¿sí? En una foto en donde mostramos el objetivo principal, el desarrollo del ejercicio, qué características físicas podemos buscar, con cuántos jugadores lo hacemos y qué elementos necesitamos. ¿Sí? Y el mismo ejercicio lo vemos en un formato de una forma explicada de video y en otra forma explicada con un análisis distinto, con una imagen distinta. Ahora, todo esto, que puede ser bueno o puede ser malo, lo único que podemos saber si el jugador lo entendió o no lo entendió, es cuando lo lleva a cabo en la tarea, cuando lo lleva a cabo en la ejecución, cuando se lo preguntamos a ver si lo entendió, ¿sí? Entonces, en este caso, que es que intentamos que es un 3 contra 2 con un ataque directo, ¿qué me toca evaluar a mí? Saber dónde se posicionó el entrenador, de qué forma comunicó, ¿sí? Vamos a ponerlo de vuelta. Si en este caso, que arranca con un central, un tiro largo, tiene una pivotea, que no 3 contra 2 con ataque. Si en este momento que el jugador recibe, viene que recién hablo de la metodología del último, porque yo creo que lo otro es tan importante como esto. Salen a marcar. Si los centrales quedan abiertos o quedan cerrados. ¿Cómo se perfiló el central cuando fue a marcar? ¿Cómo rebotó el 10? ¿Sí? ¿Fue al espacio o marcó un tercer hombre? Cuando está la transición, los que salen y tienen que marcar, ¿siguen al hombre o lo lleva la pelota? ¿En qué lugar se posicionó el entrenador? Todo esto va de acuerdo al objetivo que buscamos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que buscamos? Si es físico, si es técnico, si es físico-técnico, ¿sí? Si priorizamos el ataque, si priorizamos la defensa, si priorizamos la transición, ¿sí? ¿De qué forma conducimos? Entonces, yo puedo dejarle esto y hay que ver qué objetivos buscan ustedes con esto. Muchas veces nosotros, por el simple hecho de demostrar que lo estamos haciendo, no explicamos el concepto, sino que solamente le damos importancia a la intensidad. Y no vemos si el central perfila para adentro, perfila para afuera, cómo es su posición de marca, si el arquero, más allá de que le hagan goles, achica, habla, ordena, si los centrales quedan abiertos, quedan cerrados, si el volante central tapó la línea de pase, no tapó la línea de pase, hacemos un ejercicio con un tercer hombre, si el tercer hombre está en posición para darle la pelota, ¿sí? Cómo perfiló, cómo tuvo su cuerpo para eso, ¿sí? Si hacemos un ejercicio como este, en donde hay desigualdad de condiciones para la defensa, si los defensores que están en inferioridad numérica pueden ser consistentes con la marca, pueden ser persistentes, pueden redoblar esfuerzos, si hay comunicación, entonces dentro de un ejercicio hay un montón de variantes, que esas variantes se las que nosotros pretendamos. Por eso, todo lógico, yo puedo hablar de mi manual, puedo hablar de lo que yo interpreto porque me tocó a mí hacerlo, porque me toca a mí desarrollarlo a diario. No puedo saber si el ejercicio que yo bajé de internet tiene el mismo objetivo o tiene un objetivo distinto. Entonces, eh, para esto, ¿qué interpretamos que es mejor? Que la metodología, por supuesto que soy un convencido que tiene que haber una línea metodológica, que esa línea metodológica nos dé ciertos parámetros para poder hacerlo. Ahora, si dentro de eso nosotros solamente copiamos y pegamos,
nos va a faltar algo en la transmisión de ese ejercicio del jugador. Entonces, en esto de la formación, y para cerrar, por si alguno quiere hacer alguna pregunta, es entender que el niño o el joven no es un adulto en miniatura, es un niño o es un joven que está creciendo, ¿sí? Que en el proceso formativo competitivo, como hablábamos al principio, que le va a servir para toda su vida, que nosotros trabajamos en el desarrollo grupal, que es la categoría, que es el equipo, pero también en el individual. No pasa un plantel completo a otro grupo, pasan jugadores a otro grupo, mi club o en otro club. Y que el futbolista en su proceso de formación tiene que trabajar mucho en la toma de decisiones, en los trabajos cognitivos, en entender el trabajo, ¿sí? Y algo que por ahí no está escrito acá, pero lo que tenemos un par de años en esto, es que el jugador que toma decisiones muchas veces es el jugador más incómodo. ¿Por qué? Porque se anima a hacer cosas o a decir cosas que otro no lo hace. Pero ese mismo jugador, que usualmente en el fútbol, no digo siempre, pero en la gran mayoría, es el que se porta mal, es el que marca rebeldía, es lo mismo que va a hacer después. ¿Por qué? Porque se va a animar a hacer algo que el otro no se anima, porque va a tomar decisiones, sean buenas o sean malas, que el otro no lo hace. Entonces, en la formación, ese jugador rebelde, ese jugador que se porta mal, te está indicando algo. ¿Qué te está indicando? Te está dando algo más y está en vos saber cómo llevarlo, cómo mejorarlo y cómo entender para tratarlo, ¿sí? Eh, y muchas veces esto, que no está especificado en los libros ni en las tareas, nosotros los pasamos de largo y decimos, no, sí, pero se porta mal. Y sí, seguramente se portará mal, lo que no quiere decir que pueda hacer cualquier cosa. Quiere decir que te está mostrando cierta rebeldía que cuando el partido se lo exija, lo va a terminar haciendo igual, porque es su forma. No quiere decir esto que sea irrespetuoso o que haga cosas que no corresponde, pero sí quiere decir que muchas veces a nosotros nos incomoda el jugador que pregunta. El que te pregunta, profe, ¿por qué hacemos esto? ¿Sí? Te incomoda, porque te pone en un lugar donde vos tenés que responder algo ante una pregunta que a lo mejor no tenías preparado. Ese mismo jugador va a tomar decisiones, o el que se porta mal, o el que te está indicando algo más. Y ese algo más, ¿cómo lo conocemos? Hablando con ellos, saber cómo tratarlo, indagar un poco cómo es su vida, que son los factores condicionantes que después determinan si ese jugador podrá o no podrá jugar. ¿Sí? Por eso, cuando uno habla de esto de la formación integral, hay que entender que son niños o jóvenes en etapa de crecimiento, no son adultos, sino que no están en etapa de crecimiento, pero todo lo que nosotros le podamos decir le va a significar algo importante para su vida, por más que sea poquito o mucho, algo importante para su vida. Y que su vida seguramente será relacionada al deporte en un mayor nivel de competencia o en un menor nivel de competencia, pero que lo que nosotros le dimos en algún momento le va a servir. Entonces, los que estamos en formación, lo primero que tenemos que entender es que lo tenemos que hacer con mucho orgullo y que esto lleva una carga muy pesada atrás. Porque esa carga muy pesada es saber que todo lo que le estamos diciendo a alguien que se está formando, lo puede jugar a favor o en contra. Como la leí por ahí hace poquito, con que un entrenador no deforme al jugador ya es un montón. Si lo forma, está bárbaro. Que no lo deforme, ya es un montón. Entonces hoy, por toda la situación que vivimos más en este país, y por todas las cosas que nos pasan a diario, muchas veces ese lapso que tenemos en el entrenamiento, es importante que podamos estar lo más enfocado posible para que ese niño o ese joven que se está formando y está adquiriendo conceptos no solamente deportivos, sino humanos, lo puedan desarrollar de la mejor forma. ¿Sí? Eh, y en base a esto, y para cerrar, cada niño o cada joven que tiene algún cierto tipo de actitud nos está indicando algo. ¿Sí? Algo nos está diciendo. Está en nosotros saber y entregar ese plus, porque muchas veces ese algo que nos quiere decir puede ser complicado, puede ser algo que nos incomoda, o puede ser simplemente un cuestionamiento por algo que no está de acuerdo. Si vos pensás, tiene 13 años, me está planteando esto, y a lo mejor tiene razón. Entonces, ¿qué es lo importante
de todo esto y lo que me toca desarrollar en la tarea y trato de transmitir es que nuestra formación puede ser importante para su vida y que ese que está ahí puede ser mi hijo. Entonces, ¿yo qué pretendería? Que ese entrenador, ese profe, ese ayudante que está ahí, le dé un poquito más de que pueda o no pueda jugar bien. Ya con eso es mucho y si eso le agregamos lo específico del deporte, seguramente ese jugador mañana será un jugador profesional, será médico, será abogado, será taxista, pero nosotros contribuimos desde nuestro lado a que sea no una mejor persona, porque eso viene de la familia, pero sí que tenga mejores valores para que se pueda transmitir. Entonces, el deporte como un canal de conductor para este tipo de cosas, sin olvidarse que son competitivos, que el nivel de competencia es alto, pero sin olvidarse de la otra parte, ¿sí? Que la otra parte creo, y por lo menos lo que me toca desarrollar a mí, y a lo mejor hasta el día que me tenga que ir, es eso, que es más importante lo humano, o es igual de importante lo humano que lo deportivo, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos, y no sé, Fabián, si hay alguna pregunta, Excelente, o no se me excelente. durmieron todavía. No, no, excelente, Gabriel. Acá Diego Ramírez hace una afirmación que dice Dividiéndome entre mis que, amigas. ahí, ahí está, perdón. Dice, hace una afirmación que dice, bueno, que los padres deberían acompañar más y exigir menos a los niños, ¿no? Presionar menos a los niños, que algo que ya has aclarado un poquito ahí. Luciano dice que tocaste algo muy importante, que si bien cada uno tiene una idea de juego, la importancia que es respetar la idea del club, ¿no es cierto? Bien, Fernando pregunta o te pregunta si se está perdiendo la esencia del jugador, ese jugador pícaro, atrevido, vivo, por aquello que muchas veces los coordinadores o los directores deportivos bajan un lineamiento que no le permite, de alguna forma, esto yo lo agrego, mayor libertad. ¿Qué opinas sobre eso? Yo creo que no sé si se ha perdido, se han modificado los estilos de vida un poco. Hoy creo que las escuelas de fútbol suplantan a la canchita donde uno jugábamos cuando éramos chicos, eh, que es por cómo se vive, de la misma forma que un niño de 5 años maneja el teléfono mejor que yo, porque, digamos, esta generación es así, y creo que eso también ha llevado un poco de perder cierta espontaneidad o cierta toma de decisiones eh, que son distintas a otras épocas. Y concuerdo con lo que dice en parte ahí el compañero, porque muchas veces nosotros en este nivel de competencia vamos a buscar a un jugador porque gambetea y lo dejamos en el club porque gambetea y cuando lo hacen en el partido lo echamos y le decimos, pero te trajimos por eso. Y muchas veces no lo hacen porque el contexto lo lleva a no hacerlo. Por eso hablo de que muchas veces ese jugador rebelde o ese jugador que es incómodo te está diciendo algo que otro no se anima a decirlo. O te está insinuando algo que otro no. Pero yo creo que el contexto que se vive, por seguridad, por un montón de aspectos que nos pasan a diario, se ha perdido, no sé si la esencia, pero sí lo que te daba el jugar en el barrio contra chicos más grandes, el jugar en la calle, si la pelota pegaba en el cordón, que no sabía para qué lado salía, eh, en que el que hace gol gana, por más que fuera pariendo 4-1 te obligaba a vos a hacer el gol del último, y a vos que iba ganando no te podías relajar porque si te hacían un gol tu compañero te charlaba. Un poco eso hoy se ha perdido por cómo vivimos y por los desarrollos tecnológicos que hay, y eso también creo yo que no sé si ha involucionado, pero sí ha tirado para atrás esto de la relación con el compañero. Hoy nos pasa muchas veces que, que, que no tenemos forma de relacionarlo, y nos pasa a los adultos también, por la virtualidad o porque estamos acostumbrados más a hablar por mensaje que a hablar cara a cara. Eh, Totalmente. Sí. pero creo que es una cuestión de evolución, no sé si sería evolución la palabra, pero de que nosotros tenemos que adaptarnos a eso y muchas veces, en nuestro caso, Ujú. ponemos
días en donde solamente hay fútbol informal, hay picados, porque muchas veces los chicos no juegan en su lugar, porque no tienen en dónde hacerlo. Sí, 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 la falta de tiempo en juego es como vos decís, realmente, bueno, han cambiado la época, ¿no es cierto? Y hay más alternativa para los chicos, hay más deporte, hay mayor posibilidad Exactamente. de llegar a otros lugares como para recrearse. Pero también creo que yo le sumaría la despreocupación de la actividad única que teníamos nosotros, teníamos poca alternativa. Entonces ahora tienen esa alternativa, bueno, no me gusta, no la disfruto, cambio rápido. En cambio, nosotros Exactamente. teníamos que soportar un poco más la frustración y porque era lo poco que teníamos, ¿cierto? De alguna forma, Así digo. es. Bueno, acá Moreno Mauro dice que, bueno, que su método es acercarse al jugador y hablar con los niños, y ahí es donde los niños se desahogan y le cuentan, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver más con lo social y lo psicológico. Después, Mauro, te charlamos un ratito por privado y te digo más o menos con respecto a tu respuesta dónde buscar apoyo psicológico profesional. Mauro es de una escuela social, ¿no? Una escuela de barrio. Em, Mauro Rosén, Mauro Rosén te cuento que es de España, está madrugando con nosotros ahora. Muy bien, muchas gracias. Me quedo Dice, despierto, que es importante. dice, ¿cómo maneja el tema de la edad relativa en la formación? ¿En qué se pone más énfasis en su modelo? ¿En la ventaja numérica o en la ventaja posicional? Muchas gracias, enhorabuena por tan amena conferencia, te dice. Interpreto que debe hablar desde la parte metodológica. Eh, Eh, Nosotros sí. intentamos, digo intentamos porque uno nunca sabe si después puede hacer. Intentamos de respetar la idea del club, que es tratar de ser protagonistas. Entonces, en nuestro caso, y no es ni bueno ni malo, y está claro, no soy hincha del club, pero los marcadores centrales siempre defienden mano a mano, y el arquero siempre queda expuesto, porque es un poco la historia de la institución y en base a eso va la metodología. Entonces, priorizamos muchas veces el arco rival más que el arco propio. Y Podría ahí ser tenemos, podría ser que veo lo que él trata de decir, superioridad numérica en ataque, ¿sí? O alguna ventaja tipo posicional, ¿viste? Eh, exactamente, ¿Mm? exactamente, por eso por ahí, para mí siempre en esto, lo más importante es el perfil de la institución. Y ahí recién vos nombraste que había un compañero que tenía una escuela de fútbol social en donde lo mejor, lo más importante que él tenga es darle el mate cocido a los chicos. Mm, Después la pelota es un accesorio. Entonces, si un niño que viene de ahí, seguramente a lo mejor tiene muchos valores humanos más marcados que otro niño que venga de otro lugar y seguramente a lo mejor no porque su profe sea bueno o sea malo, sino porque el objetivo que persigue es otro, tendrá más carencias técnicas o deportivas. Por eso en donde hablamos de la edad deportiva, que tiene mucho que ver sobre todo en la etapa de formación. Sí, yo, discúlpeme Fabián en esto, yo por ahí soy muy respetuoso, ¿no? No solamente de los que tienen ese tipo de escuelas, sino de los que trabajan con equipos amateur. Porque cuando te toca dirigir un equipo amateur, de un jugador de 25 años que está pagando por jugar, tu obligación es mucho mayor todavía, porque estás hablando a lo mejor con un mm, profesional que te está pidiendo que le enseñes algo que no aprendió en su niñez o que no tuvo los recursos para hacerlo. El recurso técnico a lo mejor no lo tuvo. Y eso te lleva a una mayor explicación, a un mayor conocimiento y a indagar un poco más y explicarle a alguien cosas que debería haber aprendido a lo mejor hace 15 años atrás. Entonces yo soy muy respetuoso de los que claro, tienen esos ejercicios y esa ejercitación a diario, porque si bien es parte de nuestra profesión y es tan importante dirigir en un club profesional como en una escuela, como en un equipo amateur, porque el objetivo sigue siempre el mismo, mejorar claro, al jugador. totalmente.
Acá Patricia Rivarola dice, excelente todo como fue explicado. Si tenía alguna duda fue aclarada y también cosas que yo pensaba fueran dichas. Luis Granaja dice, muchas Bueno, muchas felicidades gracias. por la excelente plática, dice. ¿Y cuántas horas, te pregunta él, de lunes a viernes puede entrenar los niños de 10 a 12 años? Los profes me van a matar. No sé si hay alguno que labura conmigo en el club, pero una cosa es el entrenamiento y otra cosa es el partido o el juego, para mí, ¿no? Ujú, bien, Eh, nosotros entrenamos un promedio de 2 horas y algo por día, pero después el niño, si bien hoy tiene menos actividad social o actividad social distinta, ¿qué te pasa cuando vas a jugar un torneo infantil? Te toca jugar 4 partidos el mismo día. Por supuesto que se cansan. Y a lo mejor juegan 7 horas en un día. Pero si tienen que entrenar, se cansan mucho más. Yo creo que el componente lúdico del juego te da otra cosa, ¿no? Es más, de hecho, por ahí en la institución, por una cuestión que es institucional, pero también es parte mía, los niños en la etapa de formación siguen jugando en su lugar de origen, no en un club, porque no pueden firmar en dos lugares distintos, pero sí en su escuela, sí en su babi, y muchas veces se encuentra que el viernes juega en el babi, el sábado juega el campeonato de barrio y el domingo juega en el club. Que tiene riesgo de lesionarse, sí, por supuesto, pero también tiene riesgo de lesionarse bajando la escalera de su casa. claro, Muchas veces con esto que buscamos, compensar lo que hablábamos antes, la falta de estímulos de juego, porque en el babi él juega con sus amigos, en el colegio juega con sus amigos, en el club no todos son sus amigos. Entonces, en esa etapa de la formación, por ahí a lo mejor científicamente no lo podría explicar, porque en realidad no me he puesto a buscarlo. eh, yo no creo que haya un tiempo cronológico o cierta cantidad de horas estipuladas. Sí creo que por todo este contexto social, mientras el niño más juega, más aprende. Y en el juego puede desarrollar cosas que a lo mejor en otro contexto no lo puede hacer. Entonces, no nos limitamos en eso. Por supuesto que no es lo mismo en un joven de 15 años que en un niño, en un preadolescente de 12 que en un niño de 5, ¿no? Pero no nos limitamos mucho en eso con eso. aparte del nivel de exigencia, Gabriela, a esta edad, de la preparación física, es mucho menos que a la edad de juveniles, 10 12 años, pasa mucho más por el juego y el desarrollo de las técnicas, ¿cierto? Exactamente. Y por ahí esto que vos nombraste, seguramente habrá un profe presente que lo podrá reforzar. Siempre viene la pregunta, y todavía no le hicieron, es que ¿desde qué edad se puede trabajar la fuerza? Y Mm, la fuerza se trabaja desde que uno nace, cuando empieza a claro, gatear. claro. El tema es no confundir la fuerza con el gimnasio, que son cosas distintas. Muchas veces, por ejemplo, nosotros a partir de los 6 años, con destreza o fuerza jugada, empezamos a trabajar diferentes cosas que son acordes al crecimiento del niño. Eh, Bien, lo raro sería no hacerlo. Y igualmente, si ese niño compite en otro lugar, lo va a trabajar desde otro lado, porque uno siempre hace fuerza, de una forma o de otra, exactamente. siempre hace fuerza. Es así. Bueno, acá te agradece Gabriel Godoy, Silvia Sequeira, Carlos Tapia, Fabiana Godoy. Bueno, Mauro también te pregunta, edad relativa, dice, edad relativa se trata si tengo una misma categoría, un jugador nacido el 1 de enero y el otro el 31 de diciembre, ¿cómo lo manejan para seleccionar los talentos? Pregunta difícil. Hay una cosa muy importante también aclarar, que acá en Argentina vamos el ciclo de competencia se da justamente como el ciclo anual, ¿no? En Europa se da de mitad de año a mitad de año, ¿no es cierto? Y otra cosa Exactamente. para aclarar también es que acá en muchas ligas y en las ciudades grandes, prácticamente todas las categorías tienen una sola edad. Pero bueno, está bien la pregunta con respecto al que nació en diciembre y el que nació, obviamente, después de julio, ¿no? Mira, yo creo que en ese caso, por lo menos lo que intentamos hacer nosotros, porque a lo mejor tenemos una institución que nos permite hacerlo, como en otros lugares no, eh, y hay casos conocidos de jugadores profesionales que estuvieron mucho tiempo sin jugar por una cuestión de desarrollo físico,
que no dependía de ellos, que era su edad biológica, eh, nosotros entendemos o interpretamos que eso tiene mucho que ver con el nivel competitivo que tenga la institución. Porque por ahí a lo mejor muchas veces lo que lo deja expuesto al jugador o no le permite participar es por su ritmo o por su tamaño, no por su condición técnica. Eh, si el ritmo de competencia es muy intenso, por el mismo ritmo a lo mejor puede participar menos, pero no porque tenga eh, menos nivel técnico o menos nivel cognitivo. Lo que tratamos de hacer es esperar a esos jugadores, digo tratamos porque a veces no podemos, o porque no tenemos el espacio para que compitan, porque el jugador tiene que competir, de un lado o otro tiene que competir, eh, y porque a lo mejor no tenemos el lugar para poder hacerlo. Pero hay casos muy conocidos de jugadores que no jugaron en infantiles, que jugaron muy poco en juveniles y recién se estabilizaron en una quinta división. De hecho, uno de los campeones mundiales no jugó en predécima, en décima, en prenovena, en novena, en octava, recién en séptimo empezó a jugar. Pero el club tuvo la visión de seguirlo manteniendo porque veía algo más hasta que se pudo desarrollar. Pero eso creo que más allá de nosotros, los empleados de una institución, depende mucho del perfil institucional y de los recursos que tenga esa institución. Bien, Rolando dice que tiene una escuelita de barrio, en el barrio 25 de Mayo, y una de sus alegrías es poder darle algunas herramientas necesarias para que los chicos lleguen a un club, ¿no? También Diego Ramírez te dice muchas gracias por sus consejos y trayectoria compartida con nosotros. Bueno, muchas Bien, gracias. Mira, ahí para después, el compañero que dijo que tiene una escuela de barrio, nos pasó hace poquito con una convocatoria que tuvo una categoría de la institución de 5 jugadores, 6 jugadores convocados a selección argentina, de los cuales 4 jugaron en el Mundial, categoría 2008, y nos encontramos que ese fue nuestro verdadero éxito, ¿no? Que de esos 6, 5 provenían del proceso de fútbol infantil, de esos 5, 3 de escuela de fútbol, uno de un equipo del interior y uno de un colegio de la Liga de Córdoba. O sea, imagínense ustedes qué importante, qué importante es la tarea de, de que está en la escuela, porque de ahí seguramente puede salir un jugador de selección. O sea, nos pasó que nos llenó de orgullo a la institución y de los que trabajamos en la formación, que de esos 6 participantes que fueron, de los cuales 4 compitieron en el Mundial y 3 jugaron de titular en la mayoría de los partidos, eran de claro, 3 escuelas de fútbol, de un club del interior mm, eh, y de un colegio. O sea, miren ustedes que esto uno nunca sabe en dónde ese niño va a terminar. la importancia de lo lúdico, ¿cierto? Porque seguramente en Exactamente. esos lugares han tenido horas y horas de juego. Bueno, Fernando dice, mi hijo está en un club de alto rendimiento, él siempre jugó al Babi o al Papi Fútbol. Para un jugador pasar a ese nivel de alta competencia es muy importante, aclara, el apoyo de la familia y los recursos que brinda el club. ¿O depende del perfil del club? Te pregunta. Y yo creo que es un poco de todo, Bien, porque a lo mejor el club no tiene el recurso económico, pero sí tiene el nivel competitivo. Eh, entonces, a lo mejor puede tener la idea de poder acompañar, pero no tiene el recurso económico o la infraestructura necesaria para poder hacerlo. Pero sí es importantísimo, por no decir determinante, el apoyo familiar. claro. Sin eso es muy difícil. Yo no sabría explicarlo con palabras científicas y por ahí tampoco no me gusta hacer siempre hablar desde los libros, ¿no? Pero Claro. la alta competencia es ir de frustración en frustración. Y sí, y sí. Y si eso no se trabaja o no se entrena, es muy difícil poder desarrollarlo. Bien, Eduardo dice, excelente disertación, concepto muy claro. Lucy dice, afirma, que todos los clubes siguen trabajando con la fuerza, con pesa, en pleno crecimiento de los niños. Bueno, ella no está de acuerdo que esto suceda, sabiendo que hay muchos otros ejercicios para hacer. Es una generalidad, no sé si todos los clubes trabajarán la fuerza con pesas, pero bueno, acota ella que habiendo muchos ejercicios para hacer, sería bueno hacerlos.
Lautaro Tejeda te Bien. agradece, Gaitán Carlos también te agradece. Uf, Sí. bueno, mucho, Carlos. Bueno, bueno, acá ya preguntan si pueden hacer el curso no teniendo el secundario completo. Bueno, deberías comunicarte con ATFA. También lo podemos charlar un poquito por privado. Juan Sarabia dice una consulta. La preparación física de un niño de 10 años, ¿cuándo estaría prescrito? ¿Cuántas horas? Supongo yo que lo que quiere preguntar, ¿cuántas horas de entrenamiento en la semana debería tener un niño de 10 años? Más o Somos lo mismo de menos, ¿no? recién. Es lo mismo de recién. Nosotros trabajamos la parte física integral en la metodología junto con la parte técnica, táctica, psicológica, nutricional. No entendemos que sean partes separadas, salvo que sea algo muy específico que se necesite. Ahí, Pero es muy difícil poner una cantidad de horas porque depende mucho del sí. jugador. Para hacer un ejemplo más simple, no es el mismo jugador que viaje 2 horas para entrenar que uno que viaje 5 minutos, que uno que coma bien a uno que no coma. Ah, Eh, pero sí, porque por lo menos en nuestro caso tratamos de que sea todo integral, como es el juego, ¿no? Integral. Hay que considerar también que entre los 8 y los 12 años es una edad sensible, que lo dice la psicología, donde nosotros podemos aportar un montón de conocimiento para los niños. Y bueno, obviamente que la parte lúdica, yo en esa edad, me tocó un comentario alguna vez supervisar algunas escuelas de fútbol donde veíamos la planificación, principalmente la planificación de escuelas de fútbol barrial y de algunos clubes más chicos, y veíamos que por ahí tenían formatos como si fueran un club profesional. El día lunes, como era antes, ¿no? En lo que era la preparación. Claro. Entonces el lunes hacían parte física y yo veía que le habían quitado lo más rico que tiene en esas edades, que es jugar. Me parece muy importante recuperar el juego en la parte lúdica, ¿no? Nosotros por planificación, bueno, ahí me parece que nombraste a Carlos Sí, Tapia, que es un compañero del club, sí, sí. seguramente él podrá explicar mejor que yo esto, pero por planificación tenemos una semana, 10 días, el pícaro, pero lo metemos dentro de la planificación. Es tan obligatorio como Fundamental. hacer otra cosa, porque el niño ya no juega, ¿viste? Bien. Diego Ramírez también saluda. Bueno, Adrián también saluda. Bueno, son todos saludos. Gracias, Anto Bombardieri, Tiago Barrera, Cristian Díaz, Luis Granja también te está saludando. A ver, dice, ¿cómo identificar las características que mejor se ajustan a su posición en el campo de juego, cada jugador? ¿Cómo detectas vos? Luis Granja te pregunta. Y es medio largo para explicarlo brevemente, pero nosotros tenemos dentro de lo que interpretamos que deberían aprender o qué condiciones debería tener para cierta función, eh, que esto es algo siempre también que surge. Muchas veces los niños juegan en un lugar porque ahí los depositaron o porque su papá jugaba en ese lugar Ujú. y no nos detenemos a ver. Por ahí uno cree que parece tonto, pero el defensor primero tiene que defender antes que atacar, que Totalmente. parece algo simple, pero las características posicionales dependen de un montón de cosas. Evidentemente que hay lugares donde el biotipo tiene cierto grado de importancia, como los jugadores centrales o el arquero, pero no es determinante. Lo más importante del arquero es que el que va afuera, vaya afuera, que no le meta Claro, adentro. claro. Después, por supuesto que hay cuestiones técnicas específicas que son desarrollos individuales y en donde muchas veces, si un jugador que se entiende bien, es agresivo, tiene buen juego aéreo y tiene un buen primer pase, seguramente va a jugar de marcador central, por más de que venga de jugar de enganche. Nosotros, no es problemática, porque me toca trabajar en estas instituciones después que adecua, el 90% de los jugadores que vienen a prueba juegan de enganche o de delantero. Y Bien, de ese Adriana, 90%, el 70% termina jugando de la mitad para sí, atrás. sí. Y aparte, cuando
está el jugador de moda, ¿no? Messi, el Dibu. Todos quieren ser o el Dibu o Messi, ¿no? Exactamente. Bien. Y lo mismo es con los sistemas, Fabián. Un equipo gana algo con un sistema y se pone de moda Sí, también el totalmente. sistema, y muchas veces por ahí no tenemos en un nivel más profesional, no tenemos los jugadores para jugar de eso, pero bueno, la Ujú, moda dice que hay que jugar así, claro, y yo creo que en un nivel alto de competencia uno juega como puede, no como quiere, como no quiere. como puede, como le dejan. Sí. Agüero te pregunta si se trabaja con mujeres jóvenes, ¿te centrarías más en lo técnico que lo físico? Y ¿Es una todo pregunta? depende. Sí, sí. Si te centras más en lo Yo, físico o en lo técnico con respecto al trabajar con mujeres jóvenes. tanto en mujeres como en varones, a mi criterio, todo empieza y termina con un gesto técnico en el fútbol. Ujú, Eh, yo creo que la técnica sí es determinante, bien, y más en la intensidad que se juega hoy. Pero no solamente en este lugar, sino cuando me toca hacerlo en distintos lugares, siempre tratamos de que sea todo global. Pero la técnica en cualquier nivel es lo más importante, como en cualquier tarea me ah, parece, ¿no? Pero totalmente. eh, me parece que es lo más importante. Bueno, Mauro Rosén, bueno, nos manda saludos, dice ya se va a dormir, ya en España debe ser casi las 3 de la mañana. Bueno, que tenga buenas noches. Bueno, Em, muchas gracias. bueno, es que siguen llegando preguntas y preguntas, no nos vamos más, ¿eh? Dice Diego Ramírez, en la formación, el jugador con rebeldía y falta de respeto. Ya ha hablado con los padres, una pregunta insólita, y perdón por la ignorancia, dice, ¿le haría falta un psicólogo? Eh, y bueno, habría que Mira, ver, todos los casos no son iguales, ¿no es cierto? Pueden ser exactamente. parecidos, pero no son iguales. Hay muchas cosas que muchas veces, cuando vos estás predispuesto a hablar, te enterás de cosas que no te quisieras haber enterado. Claro, exactamente. Eh, pero ese jugador rebelde, muchas veces, su menor problema es el fútbol, su mayor problema está en otro lado. Entonces te está indicando algo que, por supuesto, si tenés o contás con esa área de apoyo, está muy bueno poder hacerlo, pero ese mismo jugador seguramente, cuando te lo pongo en una ejercitación práctica, seguramente si está jugando una final y faltan 3 minutos, y hay un penal y va perdiendo 1-0, es el que va a agarrar la pelota y va a patear. A lo mejor la tira afuera o a lo mejor la pica, Sí, pero va a tener la personalidad o la forma de poder hacerlo que a lo mejor otro no lo tiene. Pero si To- tenés el apoyo, por supuesto que no está de más. sí, Al contrario. lo importante es diferenciar la falta de respeto con respecto a la rebeldía Exactamente. o sea, una cosa es la falta de respeto, otra cosa es la rebeldía, ¿no? Pero bueno, puede ser que Nosotros se por ahí en la confundan falta o de que vayan respeto, sí, juntos. no. Exactamente. Sobre todo cuando ese niño o ese joven viene de un ambiente donde la falta de respeto para ellos es natural. Claro, Por eso lo hacen exactamente. natural. Sin duda, el club y el ámbito deportivo lo ayuda a ser mejor hasta en eso también, ¿eh? Bueno, Exactamente. sí, saluda Gabriela, Fabiana Godoy saluda. Bueno, y se terminaron las preguntas, Gabriel. Yo te voy a Bueno, hacer bueno. una sola pregunta. Em, ¿Cómo es el jugador argentino? ¿Cómo es el niño argentino, Gabriel? Ya que has viajado tanto y has podido seguramente hasta comparar cómo es el jugador argentino, cómo es el niño argentino. Mira, yo el otro día justo teníamos una charla sobre esto. Yo creo que no solamente el niño argentino, sino el argentino se acostumbra a sobrevivir día a día. Si sos grande, te levantas a saber a cuánto está el dólar. Si aparecieron unas zapatillas de 9 cuotas sin interés, la compras, porque es una oportunidad que no podés dejar pasar. Eh, y eso lleva, creo que, el nivel competitivo, que me ha tocado, no digo por muchos lugares, pero sí por varios, poder salir a hablar, conocer, vivenciar. El nivel competitivo del fútbol argentino en divisiones inferiores es uno de los más altos. No digo que sea bueno ni organizado, sino que uno de los más altos. Bien, Y eso lleva a que el jugador
se pueda adaptar por ahí mejor en muchos, a ver, dentro de un partido hay muchos micropartidos y, y el poder de adaptación que tiene el jugador argentino eh, es muchas veces mayor que el de otro lugar porque desde chico compite en Babi, compite en su colegio, compite en su escuela, y no digo que esté bien o mal, pero sí lo hace. Entonces, desde niño se acostumbra a ciertos parámetros competitivos que en otro lugar no están. Mm, Eh, y eso lleva a que se pueda adaptar a distintas funciones o tareas, porque es lo que nos pasa a nosotros, nos ujú, acostumbramos a, cuando vas a salir, prender la radio, a ver si no hay algún piquete en algún lado para ir por otro lugar, y totalmente. eso te lleva a tomar decisiones que a lo mejor en otro lugar no están, pero sí puede estar la formación, la infraestructura, el recurso, que es una de las cosas que por ahí nosotros tenemos como características principales que dicen que nos adaptamos en cualquier lugar a, a poder desarrollarnos. Yo creo que eh, una de las cosas que salió los otros días, sin hablar de nada de política ni cerca, ¿no? Pero que sale de que los jugadores que salían en el once inicial, el 80% habían empezado en clubes barriales. Ujú, Y hay lugares, sobre todo en Rosario y Buenos Aires, en donde el jugador juega hasta 8 partidos por fin de semana y en muchos las familias cobran por lo que están jugando. claro. Entonces ese niño se acostumbra a un estrés competitivo y a un nivel competitivo que en otro país o en otro lugar no existe. Entonces compensa por ahí su falta de formación por infraestructura o por recurso económico con su personalidad y su experiencia en el estrés competitivo. Eh, por supuesto que lo ideal sería que tuviera las dos cosas, ¿no? Pero Claro. eh, yo creo que una de las lecciones que nos dejó el Mundial es que gana el Mundial un técnico que nunca había dirigido en primera y que Mm, siempre fue ayudante. Que muchas veces eso, o la gran mayoría, no sale bien y salió bien, y eso le puede abrir el camino un montón, pero también esa persona se preparó durante 10 años para eso y hizo un camino que muchas veces no se puede reconocer y, y el mejor jugador del mundo es una persona que a lo mejor se crió en un ambiente como en el club donde estaba. Bueno, Fabián, vos conocés mucho más de España que yo, pero en un ambiente donde estaba, donde todo funciona bien. Entonces, donde a lo mejor la rebeldía de él nunca la perdió y eso lo llevó a tener un plus más allá de sus condiciones que son incalculables, ¿no? Pero yo creo que nosotros como argentinos tenemos un poder de adaptación que no pasa en todos los lugares. Y eso te lleva a muchas veces a tener un recurso más o a tomar decisiones que te permitan poder sobrevivir mejor que otros. bueno, muy bien, Gabriel. Realmente ha sido excelente tu charla, tu disertación. Ahí para todos los compañeros están todos los contactos de Gabriel. Obviamente que también si el Bueno, que lo quiera solicitar de forma privada, se lo hacemos llegar. Y nada, Gabriel, la verdad que ha sido excelente. La verdad que hemos pasado un rato espectacular, así seguimos aprendiendo. Como dicen muchos compañeros acá, dicen, bueno, reafirmado algunos conceptos también. Así que, y también nos quedan muchas preguntas para hacerte. Pero bueno, vamos a ser justos con todo el mundo porque si no, bueno, nos vamos a ir a las 3 de la mañana acá. Así que nada, Gabriel, te agradezco muchísimo. Hemos estado casi en los 40 personas constantemente, ahí fluctuando un poco. Y nada, agradecerte tu profesionalidad y desearte lo mejor. Sé que te va muy bien, porque creo que sos uno de los pocos en Argentina que ha durado tantos años, ¿no? ¿Cuántos llevas ya? Más de 15, ¿no, Gaby? en el club sí, 30 en esto, pero en el club sí, varios, Varios años. varios, Que, que, varios. Pero que, bueno, que- ¿sabes qué, Fabián, en relación a esto? Bueno, primero agradecer a los que se han quedado despiertos hasta esta hora, después agradecer la participación en la oportunidad y en cierto modo, más allá de que es mi medio de vida de hace muchos años, uno siente la obligación por ahí de decir cosas porque a mí me tocó iniciar en esto
y mi ídolo futbolístico, que es el Pato Gasparini, fue tan humilde y tan simple que digo, si este que es mi ídolo, que yo tengo en el póster de la pieza, hace esto, lo tengo que hacer yo, sí o sí. Ujú, Entonces, eh, como mi tarea se va desarrollando y no tengo un apellido que me avale, sino que es por tarea diaria, por trabajo, cuando me toca estar en un lugar como el que estoy hoy, en un club como el que estoy hoy, eh, que en ciertas cosas son un modelo, tengo la obligación de decir lo mismo que decía cuando estaba en otro lugar, porque creo que hoy a lo mejor me escuchan más, no porque yo sepa más, sino por el escudo que tengo. Entonces, ujú, tengo la obligación de decir, che, que para mí estas cosas son importantes y tengo el respeto del club que me puede permitir de decirlo, pero en realidad es lo mismo que uno le tocó actuar y decir siempre, pero hoy desde otro grado y desde otro lugar, y entendiendo de que esto, los cargos en el fútbol es como la pelota, va girando, hoy estás arriba, mañana estás abajo, entonces creo que nosotros, sobre todo los de Córdoba, nos debemos mucho más cosas de esta, en donde podamos hablar, conocer distintas realidades, distintas opiniones, y en base a eso crecer, porque creo que es algo que nos debemos y que tenemos que intentar hacerlo, porque hay mucha ujú. gente capaz, mucha, y muchos por ahí desde el anonimato no lo pueden hacer. Ahí veo algunos, lo veo a Carlos Sí. Gaitán, que es un tipo que es una eminencia en Córdoba, a un profe que labura conmigo, que es Carlos Tapia, que es un tipo que tiene una simpleza y hace más de 15 años que se maneja en el alto nivel. Y muchas veces por ahí nosotros, porque lo vemos siempre, no reconocemos esas cosas. Entonces, a mí que hoy me toca estar en un club eh, bien y que tiene un nivel de competencia bien y que va cada vez mejor, eh, tengo cierta obligación de que ahora que puedo decirlo, lo tengo que decir, porque si Totalmente. no lo digo yo, el profe que está en la escuela de fútbol no lo va a poder decir nunca porque no lo van a escuchar. Ya me Claro. escuchan por el escudo, no por... No, no, bueno, así que, también te escuchamos por tu humildad y por tu vocación. Y los que te conocemos hace tiempo ya valoramos mucho el trabajo que has hecho. Y te agradezco sinceramente, primero por el don de gente, ¿sí? Por la humildad y por tu conocimiento y por la generosidad de brindarnos esta posibilidad a todos de seguir aprendiendo. Así, muchísimas gracias, Gabriel. no, bueno, la verdad que siempre es un placer y bueno, pues has visto que me he conectado en un montón que has dado vos ahí con otros colegas, así que desde ya, muy agradecido a todos por el respeto. Siempre uno digo que hay que tratar de dejar un poquito más y que ojalá que algo de lo que hayas podido hablar se pueda implementar en el lugar, ¿no? Porque esto es como la vida misma, si todo lo que decimos no lo podemos llevar a cabo es muy difícil. Y una vez escuché a un tipo que lo dijo que le tocó estar en un nivel muy alto de competencia, y dijo que en el fútbol no hay un misterio, sino que hay mucho que se hace misterioso. Y yo creo que nosotros, que por ahí tenemos ciertos niveles, yo no sé más o menos que un profe que recién inicia. Por ahí a lo mejor tengo más experiencia y valoro mucho, muchísimo y muchísimo de verdad los equipos amateur, las ligas de colegio, porque no solamente que de ahí te formas desde otro lado para poder llegar a otro nivel, sino que eso te lleva a estar mucho más comprometido y exigido porque indudablemente de los jugadores que tenemos, pocos van a llegar, pero todos van a ser personas. Entonces, no podemos olvidarnos de la otra parte, más allá del nivel competitivo que tengamos, porque si es mi hijo el que está del otro lado, y el profe no le preguntó cómo le va en el colegio, para mí hay una parte que no está cumpliendo. Ujú, Entonces, creo que eso es tan importante como conocer, porque para trabajar de esto y más en un nivel de competencia alto, evidentemente que primero lo que tenés que tener es el conocimiento, si no, no podía estar en ese lugar. Pero al conocimiento, si le podemos agregar los valores y la educación y el respeto, creo que es la forma que podemos crecer y mantenernos, ¿no? Así que bueno, muy agradecido a todos, la verdad. Yo creo que con- estos espacios siempre tienen que estar para cualquiera que pueda hacerlo y uno siempre tiene que quedarse con ellos, siempre estoy con el papel y el lápiz cuando me toca dar clases, anotando, porque creo que uno siempre aprende de todo y muchas veces en esto aprendemos más de lo que escuchamos que de lo que
que de lo que dice la ciencia, ¿no? Es como el GPS, está muy bueno lo que te da, pero también si no sabes analizarlo, te tira 70 datos de más que no sabes qué hacer. Exactamente. Entonces, es importante conocerlo y es un valor importantísimo, pero hay que saber cómo llevarlo a cabo. Así que bueno, muchas gracias a todos Eh, ahí por el respeto. antes que cortes, deja de compartir el Bueno, PDF, así podemos hacer una foto todos juntos, así estamos, nos vemos todos. bien. Y con respecto a lo que decías, yo quiero cerrar con algo que yo digo, es verdad esto hay que compartir conocimiento, que es la única forma de que crezcamos todos, ¿no? Y en definitiva, como se dice, lo que van a definir el partido van a ser los jugadores. Nosotros dentro de Exactamente. la cancha no vamos a poder hacer mucho. Así que nada, Gabriel, a toda la gente que se ha hecho presente, que son un montón, si quieren aprovechar para sacar una foto todos juntos, quieren prender las cámaras, pueden prender las cámaras, así hacemos una fotito todos juntos y agradecerle a todos por su tiempo, por el tiempo, a Gabriel, a Carlos, a Diego, a Gabriel Godoy, a Anto, a Jorge, a Patricia, Carlos Gaitán, Ezequiel Vara, Lucas Damián, Luis Granja, Fabiana Godoy, Cintia, Luchi, Carlos Tapia, ahí está Carlito, qué jugador Carlito, ¿eh? Qué jugador. Rolando, sí, un buen 5, un buen 5. Después se tiró un poquito para atrás porque estaba un poco más grande. Fabiana Godoy, Lautaro Tejeda, Joaquín Bravino, Tiago Barrera, Eduardo. Bueno, creo que nombré a todos. Así que Bueno, a mira, todos. Fabián, discúlpame una cosita, ahí lo Sí, veo el ese bar, el gato. Él puede sí. dar fe de esto. Él jugaba en una posición y termina jugando en otra y llegó a jugar en otra en primera división. Ah, Con- mira. Y sí. eh, personaje, Bueno, gato, buena gente buena y gente. muy Bueno, profesional. bueno. Hacemos la foto y bueno, gato que está en Honduras o en Ecuador. En Ecuador. Ah, en Ecuador, está en Ecuador. Bueno, muchas gracias también por el tiempo, ¿eh? Así que a todos vamos a hacer la foto de obligación, ¿no? Y, y muchas gracias a todos, ¿eh? Que tengan muy buenas noches todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muy amables. Hasta luego, buenas Gracias a ustedes, noches. muchachos. Gracias, Fabián. Gracias, Gabriel. Chao, gracias, Buenas gracias. noches. Que anden muy bien.